Bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia de Colegio Norte. Es un placer otra vez compartir con ustedes después de tanto tiempo. Agradecemos al Señor porque están acá. Para comenzar, vamos a leer Mateo 6, del 25 al 34. Yo les voy a leer una versión actualizada que dice así: no andan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo le da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocuparán por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que lo conozcan a Dios como único Rey y que le hagan lo que les piden. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Con este sentir, le voy a pedir a Sergio que esté orando para entregarle esta reunión al Señor. Querido Padre, queremos alabarte, darte infinitas gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu casa. Gracias por estar juntos, las dos iglesias, y alabarte y servirte de esta manera en este día. Bendícenos y dirige todo lo que vamos a hacer en este culto de adoración aquí. Lo rogamos y pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Nos vamos a poner de pie para comenzar a alabar a nuestro Señor a través de las alabanzas. En Salmos 96, del 1 al 4 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Con este sentir vamos a alabar al Señor.
sus asientos. Por mientras va a pasar Sergio a explicarlo de la ofrenda y después seguimos. Tenemos el video para salir. Esperemos que sí. Vamos a leer antes en Filipenses, capítulo 4, verso 10. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, del que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga que hacer, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis, también vosotros, los filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo de razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esto que dice el apóstol lo queremos tomar para pensar nosotros en aquellos que están siendo enviados por el Señor a un trabajo precioso allí en África. ¿Sí? Esperanza y Patricio Villarroel están trabajando en Goma y en la aldea de Tsaque, que en la zona de Goma, esto es frontera con Ruanda, en el centro el Congo, en el centro de África. Y ellos están haciendo un trabajo maravilloso con los niños. ¿Sí? Hay 80 niños en el hogar de Goma y más de 100 en el de Tsaque. Estamos intentando ver si podemos mostrárselo. Si no, lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp de las dos iglesias y lo van a poder ver así. Lo que vamos a hacer hoy es levantar una ofrenda, vamos a traerla allí, para enviar a los hermanos del Congo. Patricio es chileno, se convierte aquí en Bariloche y de allí al seminario y de allí a África. Esperanza, el Congo, es Goma. Su nombre en el idioma de ellos no es Esperanza, pero bueno, es la manera de que nosotros podamos pronunciar fácil su nombre. ¿Sí? Son preciosos y están haciendo un ministerio importantísimo, así que bueno es ofrendar hoy, pero orar permanentemente por ellos. Aquella zona tiene un alto grado de violencia, ¿sí? Por eso hay tantos niños necesitados de un hogar, porque muchas veces los padres han sido asesinados, muertos, y ellos se encuentran solos y desprotegidos. Entonces, encontrar un lugar donde vivir, donde alimentarse, donde, suplir aquellas necesidades básicas es tan importante. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ofrendamos, estamos haciendo posible que niños de aquellos lugares tengan aquello que necesitan. Bueno, vamos entonces a ofrendar. No hemos logrado poder pasar por la pantalla, pero vamos a ofrendar. Antes vamos a orar, vamos a agradecer por la vida de Patricio y Esperanza, y vamos a pedir que Dios los bendiga, y luego, mientras cantamos, cada uno pasa y deposita su ofrenda, que va a ser íntegramente enviada para sí. Oramos. Querido Padre, cuántas gracias te damos. Gracias porque vos llamás a tus misioneros, a tus obreros,
distintos lugares. Y hoy queremos alabarte y darte infinitas gracias por la vida de Patricio y de Esperanza, que están allí en África, en Goma, trabajando para la gloria de tu nombre. Señor, proveyendo el alimento, el vestido para tantos niños. Gracias por el privilegio que nos da de participar, de ser parte de esto que es tan importante. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a recordarles permanentemente en nuestras oraciones. Usa sus vidas para la gloria tuya. Cuídanos, Señor, de todo peligro, de toda violencia que tanta hay allí. Guárdale de toda enfermedad, que también hay tanta. Protégelo, Señor. Lo rogamos y pedimos todo. Bendito el Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces cantando y orando. Pueden tomar sus asientos. Vamos a pasar al momento de avisos. Por lo que tengo entendido, la Iglesia Norte tiene reunión los domingos a la mañana, a las 10 de la mañana, puede ser, el culto general, y después los miércoles por YouTube. ¿Saben? Bueno, y la Iglesia Roca seguimos los miércoles por WhatsApp con el pastor Pedro, y los domingos la reunión que estamos llevando a cabo en este momento a las 10 de la mañana también. Bueno, ahora vamos a orar los unos por los otros. Si tienen alguna petición o algo que quieren que les ayudemos a orar, que estemos orando, un agradecimiento, pueden empezar en este momento para que nosotros estemos orando. Voy a empezar yo para romper el hielo. Yo agradezco mucho al Señor porque mis papás viajaron a Chile después de 2 años a ver a sus padres y llegaron y está todo bien, que salió todo bien. Así que totalmente agradecida al Señor porque tuvieron un viaje de más de 20 horas. Así que, pero todo bien, así que le agradezco al Señor por eso. Ahora quedan en libertad ustedes. Agradecer por las oraciones por mi mamá y seguir pidiendo por su recuperación. Yo doy gracias a Dios por una oración contestada. Una nuera de mi marido tiene cáncer y ella no quería tratarse, no quería saber nada. En el grupo de los miércoles tuvimos orando por ella y ahora va a ver al psicólogo, tiene turno para el 20, incluso está con la psicóloga. Así que es una oración contestada. Gracias a Dios. Ayer cuando hablaba con ella me decía, yo estaba hablando en ese sentido con mi hermano. Que Dios te pusiera en tu mente y en tu corazón de tratarse, porque es una mujer joven. Y realmente Dios escuchó esa oración y ella ya tiene turno con el oncólogo y con la psicóloga. Así que un motivo de cariño. Yo quiero pedir oración por Carlos Limón, que está con COVID, por su familia, y por todas las personas que están protegidas también que están con COVID.
por todas las personas que están transitando la soledad y la separación. Bueno, si no hay ninguna petición más o agradecimiento, sabemos que tenemos muchas peticiones. El Señor te escucha, todo ya sabe lo que nosotros necesitamos. Le voy a pedir a María que esté orando. También oremos por los hermanos que nos están congregando en las iglesias, por los alejados, y para que el Señor nos utilice a los que estamos trabajando para poder volver a traerlos a su casa. Oramos, hermanos. Señor, queremos alabar y engrandecer tu nombre por la gran bendición de ser tus hijos y porque en todo momento podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque sentimos tu compañía aún en los momentos duros, difíciles que nos toca atravesar, pero como dice tu palabra, tu promesa es fiel y verdadera, vos estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te alabamos, te engrandecemos, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar junto aquí a nuestros queridos hermanos, alabando, adorando tu nombre, Señor, y también recibiendo tu palabra. Queremos poner en tu presencia cada uno de los motivos que se mencionaron en esta mañana. Señor, vos ya los recibiste, vos escuchaste, Señor. Te damos gracias por tus respuestas y también, Señor, las peticiones las seguimos poniendo en tus manos, confiados de que vos vas a obrar y que nos vas a acompañar siempre. Gracias, gracias una vez más por la gran bendición de ser tus hijos, por este tiempo. Señor, oramos también por nuestros queridos hermanos que hoy no están, para que puedas acompañarlos allí donde se encuentran, ayudarlos en cada una de las necesidades y especialmente por nuestros misioneros en diferentes lugares del mundo. Y hoy de forma muy especial por Patricio, por Esperanza y por el precioso trabajo que están haciendo allí en África. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a poner de pie para pasar al segundo periodo de alabanza. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice: Fíjate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él encenderá tus veredas. Enderezará tus veredas, perdón. Nos ponemos de pie y alabamos al Señor.
Pueden tomar sus asientos. Vamos a pasar al momento de la Santa Cena. Muy bien. Es un gozo llegar a este momento, participar de la cena, de los símbolos,
es tan importante, más que hacía, 2 años que no nos juntábamos, ¿sí? Es cierto que somos pocos, y hay varios de vacaciones, muchos, y otros que están aislados. Entonces, pero qué importante que es que las dos iglesias podamos compartir esto, ser uno, participando entonces de estos símbolos, qué importante que es poder hacerlo así. Así que estamos felices de poder estar juntos, las dos iglesias, y vamos a compartir este tiempo con este propósito de sentirnos uno y, como siempre hacíamos, esto de ofrendar un motivo misionero, y iniciar el año en unidad. En el trayecto de todo el año seguramente tendremos muchas actividades y pocas oportunidades de juntarnos. Y entonces, cuando todavía no hay tantas, es bueno poder estar juntos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, para dar lectura a los versos 23 en adelante. Dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué importante que es que podamos estar haciendo lo que el Señor manda. Lo estamos haciendo porque Él lo manda, y estamos anhelando que Él venga pronto. Así que vamos a participar. Peter me va a ayudar, y Juan, a repartir los símbolos. Y chao. Buen día. Recibimos los símbolos, nos ponemos de pie, los vamos a participar, los recibimos, los retenemos para después participar juntos.
Leíamos en el texto que el Señor Jesús oró y dio gracias. Vamos a hacerlo nosotros también. Vamos a orar dando gracias por poder participar de estos siglos. Le vamos a pedir a Elías Herrera que él sea el que nos dirija en esta oración. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder congregarnos como iglesias de Siloretti, juntas, y nada más nada menos que celebrar, recordar, participar de estos símbolos, Señor, que nos recuerdan ese sacrificio que grande que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por tu cuerpo, gracias por esa sangre que se vertió en nuestra cruz para poder perdonar nuestros pecados, ser hijos tuyos y alcanzar la vida. Gracias, Señor, que lo podamos recordar siempre, esperando siempre tu venida. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Amén. Participamos, lo hacemos en memoria de Él y hasta que Él venga. Tomamos. Bebemos. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios ahora a cargo del pastor Pedro. Estuve rastreando lo de nuestros encuentros. ¿Te recuerdas cuál es del tercer año? ¿De hace 3 años? No. ¿Del segundo otro? Tampoco. Bueno, y el otro que no tuvimos. Pero lo que estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Tampoco. Bien, entonces no hay ningún problema. Cuando estuvimos ahí en el Neuquén Oeste, en algún momento le planteé ese famoso reloj que se creó recientemente, hace no muchos años, que decía que en 2 minutos estamos a escasos 2 o 3 minutos, algunos dicen 4, de que todo esto se desintegre. Bien, eso fue antes de que sucediera la pandemia. También estuvimos hablando de cuántos días son en el año, cuántas semanas son en el año, las 50 semanas, 52 semanas, cuántos minutos, etcétera, etcétera. Bien, fue 2 meses antes de que viniera la pandemia. Y también hablamos de que hacemos tantos planes, proyectos, objetivos, propósitos, que nos olvidamos en marzo. Porque si os pidieran, también lo hice conmigo, yo me senté ante el espejo,
Lo hice mientras me estaba afeitando. Y no lo hice porque corría el riesgo de suicidarme con el filet, ¿no? Pero decía, ¿cuáles fueron los objetivos? A ver, repetilos. El domingo pasado, Dori nos pasó un videíto en donde el autor trata de acomodar para que rime, ¿no?, lo que ocurre con nosotros. Entonces decía, en tal olvido y no solo hábito, con el mes que rimaba con esto. Esto es lo que nos pasa. ¿Bien? También dijimos que teníamos todos un cuaderno nuevo a principios de enero y que algunos muy tempranamente, como hacíamos en la escuela, ya a fin de enero estamos pidiendo que nos den otro o tratamos de escribir rápido para rentar las hojas como hacíamos en la escuela, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros nos daban cuadernos de 50 hojas, pero los que teníamos 100 era un drama. Después veíamos en dónde estaban abrochados como para poder desprender esto. Bueno, es lo que nos está ocurriendo. Recuerdan que estábamos todos felices porque este año, al ver, estábamos terminando el año, veníamos aparentemente bien y esta Omicron, el otro día lo llamé a Carlos Villanueva y le dije que tiene Omicron. Le dije, bueno, Carlos, vos que sos especialista en griego, te faltan muchas letras más para llegar a la omega, ¿no? Porque una es la redondita, la otra es la que tiene la curveta, así que todavía estamos con esto. Pero el tema recurrente es el sufrimiento, el cuidado, la angustia, el problema y el sufrimiento. Estuve rastreando, ¿no? Los tengo ahí rastreados, y siempre pensamos en este tema. Y para no ser menos, y no salirme de la línea, también voy a usar hoy el pasaje que habla del sufrimiento. Y pensaba si realmente podemos asumirlo de alguna manera. El viernes estuve en una reunión en donde no alcanzamos a poder entender si nos podemos gozar en medio del sufrimiento. Que si vamos a abordar eso hoy, necesitaríamos por lo menos 3 o 4 días. Así que no se hagan problemas. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Pedro. Generalmente usamos los salmos, los proverbios, no los pasajes que hablan todos de estos temas. Vamos a ver qué dice Pedro en la primera carta que está escribiendo en el capítulo 3, que ya lo hemos hablado, ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos despedazado, descuartizado y más o menos hemos hecho una exégesis de la hermenéutica para poder comprenderlo. Capítulo 3. No voy a hablar de los deberes conyugales, es otro tema. A veces puede traer bastante problema, pero lo dejamos para otro momento. Pero hay un punto en el versículo 8 que simplemente lo voy a usar como contexto y que tampoco lo vamos a trabajar hoy porque estamos reunidos aquí, que habla de una buena conciencia, un tema, un subtítulo que no está en ningún lado de los textos bíblicos. Ustedes recuerdan que nuestra Biblia tiene subtítulos pero que no figuran en ningún manuscrito, simplemente como para ordenarnos y saber de qué tema. Pero dice el versículo 8, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Estamos juntos y hemos manifestado, hemos dicho y lo expresamos y nos hemos saludado, dando gracias a Dios de que nos podemos encontrar como hermanos de iglesias locales, ¿no? En donde en este sitio predicamos la palabra del Señor y el mensaje de salvación. Y pertenecemos a la iglesia de Cristo. No se asusten que no tiene nada que ver con otra denominación. Simplemente el sentido de lo que significa esto. Pero yo voy a usar el versículo 13. Y se lo voy a leer, como uno podría decir, a mi manera, respetando lo que dice el texto. ¿Quién será el que nos pueda hacer daño si hacemos el bien? Llegado el caso de que tengamos que sufrir
por causa de la justicia, somos inmensamente felices. Y Pedro escribe, o le dice a su amanuense que escriba, no tengamos miedo, ni tampoco nos inquietemos, sino démosle a Cristo el lugar supremo que le pertenece en nuestro corazón. Y estemos siempre prontos para dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere, pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que somos calumniados, queden confundidos los que denigran nuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Interesante. Podríamos desgajar cada una de estas frases que Pedro escribe inspirado por el Espíritu. ¿Bien? Yo tomé unos cuantos comentarios, muchos. En realidad, esto nos sorprende a veces que casi todos dicen lo mismo, salvo algunas peculiaridades. Así que he tomado un resumen, con agregar algunas otras cosas, de lo que podemos ir comprendiendo de lo que Pedro está diciéndole a los que les dirige esta carta allá en el tiempo que él escribió. Particularmente, quiero decirles que en este pasaje que acabo de leer, lo que nosotros podemos notar es que Pedro es conocedor de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Vamos a esto, mejor dicho, de la versión de los 70. Es decir, él conocía el hebreo, pero también leía el griego. En su época lo hablaba, era el griego popular. Y utiliza en este escrito, que es común y ustedes lo pueden encontrar, porque si leen en la partecita de abajo de su Biblia, van a encontrar todos los índices de referencia a otros pasajes, está utilizando dos pasajes. Y miren, uno de ellos es Isaías 59. Se los voy a leer también. Dice, he aquí que el Señor me ayudará. Y la pregunta, ¿quién puede haber que me condene? Y cuando pensaba en esto, fíjense que estamos en el 2022 y estamos leyendo primero una carta de Pedro, muy particular, que uno puede estar pensando entre el 63 y el 64 que fue escrito, y también que hace referencia a otro texto mucho más antiguo de Isaías. Y la pregunta nuevamente es, he aquí que el Señor Dios me ayudará, y dice, ¿quién puede haber que me condene? Y nosotros estamos haciéndonos la misma pregunta reiteradas veces, siempre a lo largo del tiempo. Y cuando Pedro está hablando de desterrar el miedo, está pensando nuevamente en el pasaje de Isaías, capítulo 8, versículo 13. Y dice, pero es al Señor de los ejércitos al que debemos considerar santo, a Él, porque es a Él el único que debemos tener miedo y tener como objeto de nuestro temor. Nuevamente, Pedro aborda este tema del sufrimiento, de las preocupaciones. Algunos dicen que ya estaba la persecución, pero no es notable todavía. Se estaba iniciando, aunque había escaramuzas que los cristianos vivían de los que le perseguían. Y está tomando ese pasaje de Isaías para volver a decir, al único que le tenemos que tener miedo, respeto, adoración y ese temor de reverencia, ¿a quién es? A Dios. Sin embargo, seguimos reiterando en forma permanente que tenemos temores a otras cosas. Entonces alguno diría, bueno, pero soy tonto si no tengo miedo. Es verdad. Pero por sobre todas las cosas, ya tendríamos que tener remarcado a fuego el tema de a quién tenemos que temer.
Y a esto es lo que quiero referir. Porque tal vez Pedro, cuando escribe esto, estaba pensando en lo que Jesús dijo y que Juan en el capítulo 14, en el versículo 1, menciona. Y que tal vez podríamos ser que lo sabemos de memoria, pero se los voy a leer. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahora lo digo para mí. Pedro, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, está diciendo el Señor Jesús. Y nuevamente este texto y esta palabra me pone en situación para decir, Pedro, ¿cuántas cosas estás viviendo que seguís a veces con inquietudes y temores y lo que tenés que hacer es confiar en el Señor? Bueno, llegado aquí, yo podría marcar un montón de cosas de este pasaje, pero no es el propósito, solamente algunas consideraciones que también la ponen algunos de los comentaristas. Lo que yo notaba, y ustedes deben haber notado en la lectura, que Pedro insiste en que debemos hacer el bien. Y cuando estaba escribiendo esto, decía, voy a decir esto a los creyentes, les voy a decir que tienen que hacer el bien, ¿no? Y les puedo preguntar, ¿hacen el bien? Y después me venía la palabra, y recuerden que los mentirosos van a entrar en los cielos. Dije, mejor no me pregunto, ¿no? Tampoco me pregunté cuando estaba afeitando porque otra vez corría el riesgo de cortarme y a veces salgo todo tajeado y uno me dice, ¿qué te pasó? No, estaba meditando conmigo mismo en estos temas. Lo que Pedro está diciendo, amemos con intensidad apasionada hacer el bien. ¿Por qué eso? Porque está pensando lo que estoy pensando yo. Bueno, tampoco la pavada, Señor. Amemos, pero apasionadamente, intensamente, ¿no? Para hacer el bien. Y depende, Señor, ¿a quién? ¿Sabes? Solo cuando uno ama el hacer el bien. Y aquí Pedro es interesante, como otros apóstoles también. Las cosas mundanas pierden su fascinación. Y si buscan la palabra fascinación, es aquello que de pronto pasa algo y lo vemos y quedamos con los ojitos así, extasiados, ¿no? Y parece que nos domina. Yo estaba viendo a mi nieto con la Play, que me ponía loco porque no sé cómo juego con la Play, pero él estaba fascinado. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no me respondía. ¿Pero qué ocurre? No. Entonces le saco de esto y le digo, decime, ¿qué pasa? Porque no sé qué está pasando. ¿Por qué jugás? Yo no la entiendo. Las cosas mundanas son fascinantes, nos atrapan. Pero solamente cuando ese fenómeno se da, tienen poder sobre nosotros. Y hay cosas que no podemos dejar. No me voy a meter con el telefonito porque si no puedo correr el riesgo de muchas cosas aquí. Así que no lo menciono. Por eso es uno de ellos, la fascinación, ¿no? Entonces le traigo la estadística de cuánto tiempo andamos así. Miren, yo ahora no lo puedo hacer con esto, ¿no? Es decir, gracias al Señor he pedido una parte que no lo puedo hacer, he intentado, ya no lo manejo. Es decir, tengo que manejarlo con pero nos controla. Uno deja de pensar en la maldad, especialmente cuando queremos hacer el bien. Y esto me remitía a la regla de oro que nos enseñaron alguna vez. ¿Se acuerdan? Bueno, yo tengo 9,5 porque eran 10. Pero dice la regla de oro, que dice hacer en positivo, ¿saben por qué? Porque Buda lo dijo y dijo, no hagáis a los demás. Jesús dijo, haced a los demás lo que queréis que hagan con vos.
Entonces, si agarramos a patada el de enfrente, bueno, ya vamos a desear que nos agarren a patada a nosotros. Pero si hacemos el bien, queremos que eso también sea retributivo, que no siempre ocurre. Por eso, haced a los demás lo que queréis que hagan con vos. Y Pedro es claro, porque Pedro vivió esto con la presencia del Señor Jesús y veía a Jesús haciendo el bien. Y a pesar de que recibía permanentemente ataques, controversias, dudas, empujones y otras cosas, él siempre hizo el bien. Y lo extraordinario es que aún muchas veces nosotros entendemos la frase de él en términos negativos y la tenemos que volver a leer porque esa frase está en términos positivos. Hacer el bien. Y puede ser que nos hayamos sonreído porque no siempre queremos hacer el bien. O le decimos al Señor, danos la posibilidad de tener aunque sea un poquitito de maldad en este tema. Recuerden esto, lo puso aquí, está escrito. Pero Pedro también nos presenta cuál debe ser la actitud cristiana ante el sufrimiento, que esto es lo que era el meollo de esta situación. No lo estaban sufriendo ya permanentemente, pero se les venía una complicadísima, que la historia del cristianismo nos puede contar. Miren, hermanos, estamos cercados o rodeados por dos clases de sufrimiento. Algunos mencionan más, pero con dos nos podemos sentir tranquilos. Está el sufrimiento que estamos expuestos a causa de nuestra humanidad. Somos humanos. Bueno, a veces dudamos de algunos, pero somos humanos. Y esta humanidad nos da sufrimiento. El Señor Jesús lo dijo. En el mundo van a tener sufrimiento. Pero Él ha vencido el mundo. Y le dice a su Padre, no te pido que los quites del mundo, como algunos cristianos creen. Señor, salimos del mundo. Bueno, los que quieren salir pueden salir. Él les dice, lo que te pido es que los guardes del mal. Interesante. Por ser personas, este sufrimiento nos alcanza en lo físico. Tal vez podamos preguntar, ¿aquí hay alguien que le duele algo? Y podemos levantar la mano. Cosas sencillas, ¿no? Y entonces estamos preocupados, porque si el Omicron te duele la cabeza, te duele la nariz, te pesan las piernas y no sé cuántas cosas más, bueno, anda al médico. Listo. ¿No? Es decir, esto del autotest, anda al médico. Es en lo físico, la preocupación, la angustia de la mente, el cansancio, el dolor del cuerpo y la muerte. Estos son los sufrimientos. Que además producen dolor. Y que cuando nos producen dolor, nos preocupamos. Y gracias al dolor nos damos cuenta de que tenemos que ser atendidos, que es lo que nos está sucediendo. Pero también hay otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento en el cual nos vemos involucrados a causa de nuestro cristianismo. Lo voy a poner más claro. A causa de nuestra fe en Jesucristo. ¿Alguno de nosotros sufre por esta cuestión de ser cristiano? No quería preguntarlo, pero dije, bueno, lo voy a preguntar. ¿Bien? Es decir, ¿qué es este sufrimiento? El desprecio. Creo que esto lo hemos superado. En mi época de niño, de escuela dominical, cuando alguien decía que era evangélico, era despreciado, era separado. En el aula de primaria a la cual yo asistía, nos hacían poner de pie. ¿Quiénes éramos los evangélicos? Al lado del banco. Bueno, yo soy un poco más de la prehistoria, ¿no? Pero los ponen a ver quiénes son los evangélicos, entonces nos paramos ahí, nos miramos como diciendo, este es el tema, el desprecio, la persecución, el sacrificio por los principios. Cuando decimos, no, nosotros no compartimos esto, nosotros no tenemos esta conducta, nosotros no hacemos esto. Y todos nos miran como diciendo, ay, qué puritano. Hoy a veces ni siquiera nos identifican. Pero bueno, más o menos esto.
o la elección del camino difícil. La semana pasada le mandé a los hermanos de Neuquén Oeste, que estaban hablando del peregrino, del camino difícil, les mandé el libro de Bonchan para que lo lean. Interesante, con dibujito y todo, muy bien. Para ver lo que es la vida del cristiano. Y si podemos hacer una comparación con la vida del cristiano hoy en día. Y tal vez dentro de unos años van a hacer la comparación del cristiano dentro de unos años con nosotros aquí y ahora. O la disciplina, o el quehacer de vivir la vida, precisamente, la vida cristiana. Sin embargo, la vida cristiana tiene una bienaventuranza que la acompaña siempre. ¿Cuál es? Que vamos a ser felices. ¿Quién dice felices? Con lo que estamos pasando. El otro día con Sergio estábamos cantando en el predio. Éramos felices. Nos habían afanado todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estamos esperando a la policía que venga a cuidarnos. ¿No? Estamos felices. Sí, bueno. Después dijimos, gracias, Señor. En algún momento veremos qué va a pasar. Pero ¿cuál es la razón? Y Pedro nos da la respuesta a esa razón. Es que el cristiano es una persona para quien Dios y Jesucristo son supremos en su vida. ¿Es así? Miren, si yo les muestro los videos de YouTube, hoy tendría que decir aquí, miren, es una persona para quien Dios y Jesucristo son supremos en su vida. Digan sí. Bien. ¿No? Como no estoy en YouTube y no voy a estar, se lo digo aquí. Digan sí. ¿Es así? Sí. Y si no es así, tenemos que reconsiderar y pensar que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Ahora, es interesante, porque en la vida del cristiano, lo importante es la relación con Dios y en Cristo, que es el mayor valor en la vida del cristiano. ¿Es así? Digan amén. Esto, bueno, ya me estoy acomodando. Por lo tanto, si el corazón de una persona, prestemos atención a esto, si el corazón de una persona está adherido a cosas terrenales, como posesiones, el placer, lo que algunos llamamos el buen vivir, esa persona, que puedo ser yo, es una persona vulnerable. Y quiero explicarlo por qué somos vulnerables. ¿Por qué? Porque esas cosas se pueden perder en cualquier momento. Y si nosotros dependemos de ellas, buen problema tenemos. Entonces yo puse aquí, vaya que si lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado en este último tiempo. El COVID o la pandemia se ha llevado todo esto. Se han llevado posesiones, guita, amigos, queridos, seres queridos, porque han muerto, se han enfermado, ¿no? Hemos perdido cosas, algunos están desesperados, lo vemos en todas las redes, bueno, ustedes lo verán, en todas las redes, en todos los diarios, en todo esto, están desesperados. Tememos. Pero, ¿por qué tememos? Porque si me quedo sin nada, tengo pánico. No vendas hoy, ¿eh? No vendas hoy. No compres hoy. Yo aprendí a comprar 3 tomates. 3. Y le decía, no, compremos 3. Al menos, si se tienen que pudrir, que se pudran en la estantería. Así cuando vamos a comprar los otros 3, compramos lo bueno. Pero si se pudren en la heladera, hemos perdido guita. Y todos estamos mirando estas cosas. Tenemos estos problemas. La pandemia nos ha metido en esto. Tenemos miedo. Y la palabra que Pedro escribe aquí es phobos. Seguramente lo comenté a los hermanos aquí en la ropa. Phobos, que significa miedo. Me vuelvo fóbico. Tengo fobias. Miedo. Estoy amedrentado, deprimido, ansioso. ¿Saben qué?
muchas de las conductas que hoy tenemos, producto de la pandemia, es que estamos embroncados y nos tenemos que desembroncar con el que tenemos más cerca. Si alguien está manejando y el otro le toca la bocina, le dice que la bocina es para tocarla en los momentos que corresponden, además de todo lo demás. Si alguien está caminando y se lo lleva por delante, le dice, pero que sos ciego, por la vista, ¿qué te pasa? Si alguien da mal un vuelto, me está afanando. Estamos todos embroncados. Este mundo está embroncado. Los países están enojados. La economía está mal. Y algunos lo disfrutan con nosotros. ¿Pero por qué? Porque las cosas materiales se pierden. Nosotros, con Sergio, tendríamos que estar fóbicos. ¡Fóbicos! ¿O no? Bueno, no menos. Sí, fóbicos. Pero me afanaron esto. Y encima luchamos con aquello y con el otro. Y decimos, Señor, hasta la gracia, ¿qué va a hacer? Ya veremos. ¿No? Aprendimos cosas también. Hemos aprendido cosas. Pero cuando le damos a Jesucristo el lugar único y exclusivo que le pertenece en nuestra vida, que es nuestra relación con Dios, a través de Él, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar nada, o mejor expresado, nos pueden quitar todo, sí, nos pueden quitar todo si el Señor lo permite. Pero lo que nunca nos pueden quitar es la seguridad de que tenemos a Él como Señor y Salvador. Y esto no es un discurso más, esto es la palabra del Señor. Y creo que en estos tiempos, una de las cosas que estamos notando, ¿no? Me mandaron el otro día, que creo que lo deben tener ustedes también en el WhatsApp, ahí, un cartelito que juega de un chiquito que estaba jugando al ahorcado, ¿no? Y que las últimas letras llevan una I y una D, entonces le preguntaban qué era, y él decía COVID. Y claro, el contexto de hoy es COVID, no David. Es una pregunta arcaica esa. ¿Bien? Entonces, esto de conocer la palabra del Señor es que hoy escuchamos cosas tan particulares en cuanto a la palabra de Dios que tenemos que volver al texto para estudiarlas y pedirle al Espíritu que nos ilumine en su comprensión. Bueno, tampoco me voy a ir por la rama. Por lo tanto, la palabra bienaventurado es la misma palabra que aparece en las bienaventuranzas, en Mateo. Esa palabra es Macario. Feliz, inmensamente feliz. Por eso algunos sacerdotes griegos, ¿no?, tienen con nombre Macario. Inmensamente feliz. ¿Saben qué? Ustedes y yo, nosotros aquí, somos Macario. Inmensamente felices. Así que, presten atención a lo que dice Pedro. Hasta en el sufrimiento somos bendecidos los cristianos creyentes. Si sufrimos, somos bendecidos por Dios. Y pocos cristianos creyentes, porque ahí vemos algunos cuantos cristianos que podemos seguir adelante. Cuando se está sufriendo por Cristo, estamos mostrando fidelidad y compromiso, que es lo que dijimos domingos pasados y lo que vamos a decir a posterior. Queremos que este tiempo nuevo, este cuadernito nuevo, no le voy a poner número, seamos fieles, comprometidos, hagamos esto, y en marzo vamos a estar diciendo, hermano, coman manzana, porque se olvidaron de todo. ¿Bien? Y cuando lleguemos a junio, ni siquiera esto. Lo voy a poner por escrito para que al menos lo recordemos. Sabemos entonces que cuando se está sufriendo por Cristo, estamos mostrando fidelidad y compromiso. Y sabemos que no podemos evadir o evitar el sufrimiento. Pero para el cristiano, nosotros no nos pueden quitar las cosas que nos importan. ¿Saben por qué? Porque las cosas que nos importan son eternas. No te van a quitar la salvación si estás comprometido con el Señor. Es algo eterno. Pero voy a ir terminando. Ante estas circunstancias, va a decir Pedro, damos siempre razón de nuestra fe.
Y creo que hoy, más que nunca, porque cada tiempo tiene su peculiaridad, nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Porque los tiempos que vienen así lo requieren. Por lo tanto, siempre estamos dispuestos a sufrir por Cristo y hasta morir por Él. ¿De qué manera damos razón? Rápidamente. En primer lugar, con inteligencia. Pedro escribe, y Pedro era bastante botazo, digamos, de ahí de Galilea. Yo siempre digo que entendía poco y lo poco que entendía al revés, muchas veces, pero bueno, era Pedro, el Señor lo utilizó muy bien. Yo soy muy parecido a él, también bastante tosco. ¿Bien? Él dice que tenemos que ser inteligentes, capaces de poder exponer lo que creemos ante los desafíos de este tiempo. Cuando aparecen los desafíos de este tiempo, a veces, en lugar de responder lo que corresponde con respecto a la palabra del Señor, damos tantas vueltas para decir lo que dice la palabra del Señor, que perdemos el ser inteligente. Si hubiésemos sido más inteligentes o haberle pedido sabiduría al Señor, tal vez muchas de las batallas que estamos librando hubiesen sido ganadas, bien ganadas, por la comprensión que otros podrían tener de lo que dice la palabra del Señor. Con respeto, dispuestos a escuchar. Es una de las cosas terribles. Es a escuchar y descubrir, pedirle al Señor que nos dé la capacidad de descubrir cuál es la necesidad que tiene nuestro corazón. A veces vienen a nosotros como pastores, miren, tenemos este problema, dígame qué. Yo lo que hago, dame tiempo. Un día, 2 días, déjame que le pida al Señor que me dé a mí la capacidad de entender lo que me estás diciendo. Porque soy pronto a decirle esto, No, dejar que lo mastique con él, que él me diga, es esta condición. En otro momento, la otra es con amor. Y cuando hablamos de esto, pienso sin soberbia. Sin soberbia. Miren, escuchen, presten atención. Como cristiano, suelo ser soberbio. Solemos ser soberbios. Es mi Señor. El Señor me dijo esto, aquello, lo otro. El otro día escuchaba a Deiro que decía, yo lo resuelvo ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Esto es lo que a veces entendemos y esto es lo que me dijo el Señor, que nadie lo entiende. Todo esto, pero somos soberbios.
Por lo tanto, ahora que estamos juntos, ahora que estamos en este tiempo, ese mismo tiempo, mejor dicho, es lo que siempre ocurre cuando la Tierra da vuelta. Y gracias a Dios que da vuelta. Porque si se para 2 segundos, ¿sabe lo que pasa con nosotros, no? ¡Pum! Salimos disparados para el lado del Señor. Esperemos, no sabemos, pero esperemos que siga dando vuelta hasta que Él vuelva. Por eso, que esto sea el sentir de todos nosotros. Así que, hermano, cuando me ves por la calle, y a veces tengo problemas porque este funciona, este todavía tiene un poco de agua, es una catarata interesante, me da pena sacarla porque estoy tratando de promocionarla, pero más o menos, a veces puede ser que sea un poco soberbio, porque vos dices, Pedro, ¿me vas a saludar? Entonces me tapo el ojo y digo, sí, cómo no, salúdenme, tóquenme, y no crean que soy soberbio, pero que el Señor me dé la capacidad para atender con respeto, con inteligencia, con mucho amor y con una vida que condiga lo que hablo, con lo que pienso y con el actuar. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Y al Omicron lo tenemos ahí. Amén. Muchas gracias, Pastor, por su mensaje. Oremos para que así sea y el Señor obre en nuestras vidas y seamos ejemplo para las demás personas. Vamos a ponernos de pie para terminar con una alabanza y después Doris nos va a estar despidiendo con una oración, ¿sí? Después de la alabanza.
Querido y amoroso Dios, cuán agradecidos estamos por este momento tan especial que pudimos compartir aquí, estas dos iglesias. Gracias, Señor, porque pudimos adorarte con todo el corazón. Podemos decirte cuántos te amamos, Señor, a través de nuestras canciones, de nuestras oraciones también, Señor. Gracias también porque hemos podido participar de este momento tan especial que es la cena, este momento que recordamos, Señor, este sacrificio tan grande que vos hiciste por cada uno de nosotros. Y gracias también por tu palabra que ha llegado a nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte ahora que bendigas a cada una de las familias representadas aquí, a cada una de nuestras iglesias aquí, a cada una de nuestras iglesias también, Señor. Aún aquellos que no están, que los guarde, los bendiga, los protejas y que siempre podamos predicar con nuestras palabras, pero también con nuestras vidas, como aprendimos hoy, Señor. Gracias por este hermoso momento que pudimos compartir juntos aquí, estas dos iglesias. Bendice, Señor, a cada uno de mis queridos hermanos en esta semana y que podamos seguir predicando tu palabra y viviendo como vos querés. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios